Ejercicio de perfección y virtudes cristianas por el padre Alonso Rodríguez. Parte primera, tratado primero. Capítulo noveno. ¿Cuánto importa hacer caso de cosas pequeñas y no menospreciarlas? El que menosprecia las cosas pequeñas, poco a poco vendrá a caer. Este es un punto de mucha importancia, especialmente para los que tratan de perfección, porque las cosas mayores de suyo están encomendadas, pero en las menores solemos más fácilmente descuidarnos y tenerlas en poco, pareciéndonos que hace poco al caso y que va poco en ello, y es un engaño muy grande, que no va sino mucho. Y así nos avisa el Espíritu Santo por el sabio en estas palabras, que nos guardemos de este peligro, porque el que menosprecia las cosas pequeñas y no hace caso de ellas, poco a poco vendrá a caer en las grandes. Bastaba esta razón para persuadirnos y ponernos temor, pues es razón y aviso del Espíritu Santo. San Bernardo trata muy bien este punto. De faltas pequeñas comienzan los que vienen, después a caer en grandes males. Desengañaros, dice, que verdadera es aquella sentencia común. Ninguno de repente, comúnmente hablando, viene a ser ni muy malo ni muy bueno, sino poco a poco va creciendo el bien y el mal. Así como las enfermedades grandes del cuerpo poco a poco se van engendrando, así las enfermedades espirituales y males grandes del alma se van también engendrando poco a poco. Y así, cuando viéredes algunas caídas grandes de algunos siervos de Dios, no penséis, dice el santo, que entonces comenzó el daño, que nunca uno que ha perseverado y vivido mucho tiempo bien, vino a resbalar y caer en alguna cosa grave de repente, sino por haberse descuidado primero en cosas menudas y pequeñas, con las cuales se fue enflaqueciendo poco a poco la virtud de su alma, y mereció que Dios levantase un poco su mano de él, y así pudo fácilmente ser vencido después en la tentación grande que se le ofreció. Casiano declara esto con una comparación muy propia, y es comparación del Espíritu Santo. Las casas, dice, no se caen de repente, sino primero comienzan por unas pequeñas goteras, y esas van poco a poco pudriendo las maderas del edificio y penetrando las paredes y enterneciéndolas y desmoronándolas hasta llegar a los fundamentos. Y así viene la casa a arruinarse y a dar consigo en tierra una noche. Por la pereza vendrá a caerse el techo, y por flojedad de las manos se lloverá toda la casa. Por pereza de no reparar la casa al principio cuando era pequeño el daño, por no trastejarla y quitar las goteras, vino a amanecer caída una mañana. De esa misma manera, dice Casiano, vienen los hombres a dar grandes caídas y a parar en grandes males. Entran primero nuestras aficioncillas y nuestras pasiones, como unas pequeñas goteras, y van poco a poco penetrando y enterneciendo y enflaqueciendo la virtud de nuestra alma. Y así viene a arruinarse todo el edificio por solo no querer uno al principio repararle, cuando era pequeño el daño, porque se descuidó de quitar unas pequeñas goteras, porque no quiso hacer caso de cosas menudas. Por ahí vino a amanecer un día tentado, otro fuera de la religión. Pluguiera a Dios
que no experimentáramos esto tanto. Verdaderamente grande temor y espanto pone ver las cosas tan menudas por donde comenzó la perdición de algunos, que vinieron a grande mal. Sabe mucho el demonio. No acomete él de primera instancia a los siervos de Dios con cosas graves. Más astuto es que eso. Poco a poco y sin sentir, con cosas pequeñas y menudas, hace él mejor su hecho, que si acometiese con grandes cosas, porque si luego les entrase con pecados mortales, sería fácilmente sentido y despedido, y entrando por cosas pequeñas y menudas, ni es sentido ni despedido, sino admitido. Por eso dice San Gregorio que en parte es mayor peligro el de las culpas pequeñas que el de las grandes, porque éstas, cuanto más claramente se conocen, tanto con el conocimiento del mayor mal, mueven más a que se eviten y a que más presto se enmienden cuando uno cae en ellas. Mas las culpas pequeñas, cuanto menos se conocen, menos se evitan, y como no se detienen en nada, repítense y continúanse, y estáse uno en ellas de asiento, y nunca acaba de resolverse varonilmente en desecharlas de sí. Y así, presto de pequeñas, se vienen a hacer grandes. Concuerda muy bien con esto San Crisóstomo, dice una cosa que llaman el maravilloso. Una cosa maravillosa, me atrevo a decir, que os parecerá nueva y nunca oída. Y es que algunas veces es menester que pongamos más cuidado y diligencia en evitar los pecados pequeños que los grandes, porque los grandes, ellos de suyo, traen consigo un horror para que los aborrezcamos y huyamos de ellos. Pero otros, por el mismo caso que son pequeños, nos hacen flojos y negligentes, y como los tenemos en poco, nunca acabamos de salir de ellos, y así nos vienen a hacer grande daño. Pues por eso estima tanto esto el demonio, y entra y acomete por ahí a los religiosos y siervos de Dios, y también porque sabe él muy bien que por ahí tendrá entrada para venir a hacerlos después caer en cosas mayores. Y así dice San Agustín, ¿qué importa que por el pequeño o grande agujero haya entrado el agua en el navío si al fin se hunde? No se me da más uno que otro, porque todo viene a ser lo mismo. Así no se le da más al demonio entraros por cosas pequeñas que por grandes, si al fin alcanza lo que pretende, que es derribaros y hundiros. De unas pequeñas gotas de agua multiplicadas, dice San Buenaventura, se vienen a hacer unas crecientes y avenidas tan grandes que echan por tierra los grandes muros y los edificios y castillos fuertes. Por un pequeño agujero y por un resquicio y hendidura, ocultamente y poco a poco se entra el agua en el navío hasta que da con él a fondo. Por lo cual, dice San Agustín, que así como cuando el navío hace agua, es menester estar siempre dando a la bomba, sacando el agua para que no se hunda, así nosotros, con la oración y examen, habemos de andar siempre quitando las faltas e imperfecciones que se nos van entrando poco a poco, para que no nos hundan y aneguen. Ese ha de ser el ejercicio del religioso. Siempre es menester dar a la bomba, y si no, corremos mucho riesgo. Y en otra parte dice, habéis huido y escapado de las olas y tempestades y peligros grandes que hay en ese mar tempestuoso del mundo. Mirad, no vengáis acá en el puerto de la religión a encallar en la arena.
Mirad, no vengáis a peligrar y a perderos por unas cosas menudas y pequeñas, porque de esa manera poco os aprovechará haber huido y escapado de las grandes, como aprovechará poco que el navío se haya escapado de grandes peligros y tempestades y de grandes rocas y peñascos, si después, en el puerto, viene a encallar en la arena.